Uno de los alquimistas más famosos del mundo medieval fue un fraile inglés del siglo XIII llamado Roger Bacon, considerado el científico más brillante de su tiempo. A pesar de experimentar durante años, Bacon nunca logró fabricar oro, pero inventó algo que causaría un gran efecto en la historia: la pólvora. A medida que la fama de Bacon se extendía, también se extendieron rumores siniestros sobre lo que ocurría en su laboratorio. Se murmuraba que podía invocar al demonio y que había fabricado una cabeza parlante de metal y un espejo que predecía el futuro. Aquellos rumores eran más de lo que los superiores eclesiásticos de Bacon podían tolerar. En 1284, el Papa hizo que encarcelaran al monje acusándolo de herejía. El mayor alquimista de la Europa medieval pasó el resto de sus días en prisión. Otros tuvieron destinos más funestos. La gente asociaba el azufre con el demonio. Así que si entraban en tu laboratorio y olía a azufre, no cabía duda de que habías estado conjurando al demonio. Por este motivo, muchos alquimistas medievales murieron en la hoguera acusados de brujería. En 1317, 33 años después de que apresaran a Roger Bacon, el Papa Juan XXII decidió acabar con los alquimistas de una vez por todas. La alquimia queda terminantemente prohibida, y aquellos que la practiquen serán castigados. Se les sancionará con el pago al tesoro público en beneficio de los pobres de todo el oro auténtico que hayan fabricado. Si no disponen de suficientes medios para hacer frente al pago, se les considerará delincuentes. Papa Juan XXII. A pesar de la prohibición papal, muchos alquimistas perseveraron a sabiendas de que su vida corría un grave peligro, tanto por aquellos que les perseguían físicamente como por las sustancias que manipulaban a diario. Hay que recordar que la mayoría de alquimistas experimentaban con mercurio y azufre. Entre en el momento equivocado, se podía hacer volar el horno a uno mismo y el laboratorio entero, hecho que sucedía muy a menudo en la Edad Media. Algunos quedaban mutilados y muchos otros simplemente desaparecían para siempre. Mientras algunos perdían la vida en explosiones y otros sucumbían bajo la mano de hierro de la Iglesia, un alquimista medieval podría haber hecho realidad el sueño ancestral de su arte secreto: descubrir la piedra filosofal. A mediados del siglo XIV, un humilde escribano, Nicolas Flamel, que vivía en París, se ganaba la vida modestamente copiando manuscritos. Durante décadas, intentó también descifrar los símbolos secretos de la alquimia. Flamel afirmó que el 17 de enero de 1382 había logrado finalmente convertir mercurio en oro puro. Aunque esta historia parezca ficticia, los registros municipales del París medieval recogen un hecho sorprendente. Antes de morir a principios del siglo XV, Nicolas Flamel y su esposa habían financiado 14 hospitales, 3 capillas y 7 iglesias. ¿Cómo pudo permitirse un modesto escribano dar tal fortuna para fines benéficos? Hoy en día todavía se especula sobre ello. La leyenda envuelve incluso la muerte de Flamel. Durante siglos, se ha rumoreado que la piedra filosofal le había concedido otro de los sueños de los alquimistas: la vida eterna.
En 1818, unos 400 años después, apareció en las cafeterías de París un hombre que decía ser Nicolas Flamel y que se ofrecía a revelar los secretos de la piedra filosofal. La leyenda de Nicolas Flamel quizás solo fuese una fantasía. A principios del siglo XVI, una nueva era ponía fin al antiguo mundo medieval. Tras siglos de humillación ante la religión, los europeos florecieron con la liberación del Renacimiento. El hombre dejó de limitarse a ser parte de la creación divina. Ahora, el hombre era el centro del universo y podía utilizar el poder de su mente con total libertad para explorar y conquistar la naturaleza. Había llegado el momento de que la alquimia saliera de entre las sombras de la Edad Media a la luz deslumbrante de una nueva era. Los príncipes de toda Europa contaban con alquimistas en sus cortes. La corte invertía mucho dinero en teatro y espectáculos de todo tipo, y la alquimia formaba parte de dichos espectáculos. Si eras un noble rico, tenías que tener un alquimista en la corte. Era como tener un astrólogo, un gigante, un bufón, un enano o cualquier otra persona a tu servicio. Era necesario para guardar las apariencias. En la década de 1580, el emperador del Sacro Imperio Romano, Rodolfo II, uno de los soberanos con más poder de Europa, tenía más de 200 alquimistas a su servicio, trabajando cerca de su palacio de Praga, en un estrecho callejón al que llamaban Callejuela del Oro. Para los alquimistas, los mecenas aristócratas supusieron el fin de sus problemas financieros y el principio de nuevas preocupaciones. La historia recoge relatos espantosos de príncipes codiciosos que torturaban brutalmente a los alquimistas e intentaban forzarlos a revelar los secretos de su arte. Más de un alquimista se vio obligado a huir para salvar la vida al no materializarse el oro que había prometido. Sin embargo, a pesar de los riesgos que comportaba, el aliciente de vivir a expensas de un noble hizo de la alquimia una profesión popular en el Renacimiento y el fraude más habitual de la época. No obstante, existen informes acerca de transmutaciones reales. Hoy en día nos sorprenden este tipo de misteriosas afirmaciones. ¿Cómo pudieron realizar los alquimistas del siglo XVI la tarea, al parecer imposible, de la transmutación? La respuesta puede yacer en aquel antiguo dicho famoso: no es oro todo lo que reluce, por lo menos no oro puro. Encabezando este mundo tumultuoso de codicia, misticismo y engaño, destacaba el personaje misterioso de Theophrastus Bombastus von Hohenheim, más conocido como Paracelso. Fue uno de los hombres más problemáticos de la historia. De su segundo nombre, Bombastus, surgió en español el adjetivo bombástico, que hace referencia a aquellos que son excesivamente pretenciosos y grandilocuentes. Pero a pesar de su presuntuosidad, Paracelso tenía mucho de qué presumir, puesto que fue él quien dio a la alquimia una nueva y noble utilidad. Mientras los demás alquimistas de su tiempo se esforzaban en conseguir oro para los príncipes, Paracelso utilizaba el arte secreto para remediar el sufrimiento humano. Paracelso es uno de los personajes más extravagantes de la historia de la medicina. Fue muy respetado, pero también muy odiado. Era conocido por haber hallado cura a varias enfermedades que todo tipo de tratamientos tradicionales no habían conseguido remediar. En contra de la superstición medieval, según la cual los mineros morían porque al excavar ofendían a los iracundos espíritus de la montaña, Paracelso demostró que morían de enfermedades pulmonares debido al polvo mineral que inhalaban.
Y cuando Europa fue devastada por una nueva y terrible enfermedad llamada sífilis, que habían transmitido los exploradores de las Américas, se atrevió a buscar una cura en una de las sustancias que la alquimia consideraba más peligrosas. Paracelso abogaba por el uso de mercurio para tratar la sífilis. Y aunque sabemos que el mercurio, en estado puro, es bastante tóxico para el cuerpo humano, tratado químicamente, puede transformarse de forma que no sea letal para el hombre. Los médicos han utilizado el mercurio para tratar la sífilis hasta el siglo XX. Se recuerda a Paracelso como uno de los mejores médicos de la historia. Epitafio que podría haber escrito él mismo sin ningún problema, ya que él era el primero en vanagloriarse de haber creado vida humana. Una de las cosas que afirmaba ser capaz de hacer en su laboratorio era producir artificialmente en su tubo de ensayo de cristal y con ayuda de sus instrumentos químicos un ser humano en miniatura, al que llamaba homúnculo. Lejos de ocultar cómo había creado a su homúnculo, Paracelso publicó abiertamente la fórmula. En un recipiente hermético se introducía esperma humano. Luego se enterraba durante 40 días en excrementos de caballo. Después se imantaba y finalmente se le alimentaba con sangre humana. El resultado, según Paracelso, era un ser humano totalmente funcional. Puede criarse y educarse como cualquier otro niño, hasta que crezca y sea capaz de valerse por sí mismo. Paracelso. La noticia del homúnculo sacudió a toda Europa. Los enemigos de Paracelso, enfurecidos, le acusaron de creerse Dios. En cambio, los alquimistas que le apoyaban se apresuraron en crear sus propios homúnculos en los laboratorios. Muchos afirmaron haberlo logrado, pero extrañamente nadie mostraba su homúnculo, ni siquiera Paracelso. Al final, la altivez de Paracelso terminó por el temor de lo que había hecho, y dijo al mundo que había acabado con el ser viviente que una vez se había jactado de crear. Paracelso murió en 1541. Paradójicamente, su capacidad de innovación pudo ser el detonante de la posterior desaparición de la alquimia. En el siglo XVII, una nueva ciencia experimental inspirada en el trabajo de Paracelso estaba desprestigiando el arte ancestral. No obstante, aunque Europa se adentraba en la época de la Ilustración, los oscuros secretos de la alquimia no perdieron su atractivo. Para cada acción existe una reacción igual y opuesta. Isaac Newton, 1666. Sir Isaac Newton, descubridor de las leyes de la gravedad y del movimiento, inventor del cálculo y del telescopio de reflexión, fue quizá el mayor científico de la historia. Comparado únicamente con Albert Einstein. Newton se hizo famoso en vida por sus experimentos en física. Pero pocos sabían que Isaac Newton llevaba a cabo otros experimentos en secreto que ocultó obsesivamente hasta el día de su muerte. Isaac Newton era un apasionado alquimista. En 1936, 200 años después de la muerte de Newton, los estudiosos se sorprendieron al descubrir notas escondidas hacía mucho tiempo de los experimentos alquímicos del gran físico. Había escrito más de 1 millón de palabras acerca del arte secreto. Su sobrino, Humphrey Newton, fue testigo de sus experimentos en el campo de la alquimia.